Gracias a Lilian, como podrán darse cuenta, existe mucha familiaridad entre los participantes porque Lilian mantiene una actividad muy intensa en cuanto a capacitar a las personas o facilitar el conocimiento y hay muchos que están participando prácticamente casi todos los días. Entonces es por eso que ya se conocen y se da este trato muy amistoso. En todo caso, vuelvo a aclarar que la presentación que hago es sobre la base de unas presentaciones del grupo Keshe de Australia y que he escogido esas en particular por las difíciles condiciones climáticas que se dan en Australia del Sur, y con ello se demuestra cómo la tecnología es capaz de proteger los cultivos frente a las condiciones adversas del clima. Voy a compartir. Muy bien, entonces continuando con estos conversatorios, vamos a tratar en específico cómo el sistema hidropónico, que es un sistema de cultivo en condiciones o presencia de agua. Hay varios tipos de sistemas hidropónicos. Este en particular es con un flujo constante de agua, de suerte que las raíces están prácticamente inundadas constantemente por el flujo de agua, y es a través de los nutrientes que tiene el agua que normalmente la planta se alimenta y puede tomar su proceso de crecimiento vegetativo. Entonces, vamos a hablar de un experimento realizado el año 2016 en las difíciles condiciones del clima australiano por el excesivo calor de verano. Esto aumenta evidentemente la temperatura incluso en el agua, y todos estos aspectos terminan afectando el cultivo porque provocan la pudrición de las raíces. El sistema que estamos viendo aquí son semilleros cubiertos por túneles donde se encuentra el cultivo hidropónico. Estos túneles no son como los invernaderos de gran tamaño y lógicamente están cubiertos para guardar las condiciones requeridas del clima, sirven para equilibrar la temperatura cuando las condiciones climatológicas son, por ejemplo, tienen mucha diferencia entre el día y la noche en cuanto a temperatura, entonces eso permite mantener el calor que se necesita para el desarrollo del cultivo. En este caso en particular, este sistema trabaja con 24,000 litros de agua y el flujo es continuo durante las 24 horas del día. Pero el agua, en este caso en particular, va hacia los tanques piscícolas, donde se mantiene un cultivo de peces y se recicla a la vez en el sentido de que los nitratos de los peces también contribuyen a la nutrición de las plantas. Entonces podemos observar la vista general de los 4 módulos y atrás el tanque de piscicultura. Este sistema se basa en que unas planchas de espuma rígida de poliestireno que, como hemos visto en distintos países, tiene diferente nombre, estiropor normalmente, flotan en el agua porque
el 98% del contenido del poliestireno es aire. El aire se guarda en unas esferitas que luego de un baño de vapor saturado seco se vuelven a juntar entre sí hasta formar el cuerpo de espuma. Y este cuerpo se corta con un hilo caliente, eh, lo que permite crear, digamos, estas planchas del grosor deseado. En este caso podemos ver que las planchas se han acomodado de tal suerte que constituyen el elemento de soporte de la planta, pero la raíz está completamente nadando sobre el flujo constante de los 24.000 litros de agua que circulan durante las 24 horas. Entonces lo que se observa son las perforaciones en las planchas donde se han colocado las plántulas y en base a eso el follaje está en la parte superior y las raíces están lógicamente inundadas, sobresaturadas en el cuerpo de agua. Entonces, siempre las raíces en contacto permanente con el flujo de agua, eso es parte de este tipo de sistema de cultivo hidropónico, porque hay otros tipos de hidropónicos. En otras ocasiones pueden estar las raíces desnudas, sin contacto con el agua, solamente recibiendo aspersiones de agua cada determinada cantidad de tiempo. Entonces, en ese caso, ese cultivo en particular se llama aeropónico. O en otros casos, en vez del agua, está en un sustrato. Y en ese sustrato no recibe ningún nutriente de parte del sustrato. Todos los nutrientes están en el agua. El sustrato no aporta en nada, ni daña la calidad del agua, ni la altera. Y por lo tanto, la planta se nutre únicamente por los valores nutricionales que están imbuidos en el agua. Y entonces, en particular, que las raíces están en contacto, aprovechan el amoníaco, los nitritos y los nitratos, porque a la vez, pues, este flujo de agua, como se vio, abastece el mismo sistema acuícola y como es un circuito cerrado, entonces recoge los orines de los peces que sirven como elemento nutricional para el cultivo en este caso. Y entonces lo que sucedía en el año que se llevó a cabo la experimentación, porque no todos los años también son iguales, hay años en que el clima está mucho más agresivo que otro, había una alta temperatura y esta temperatura excesivamente calurosa afectaba la estructura de las raíces, pues provocando una pudrición temprana. Las raíces se volvían de un color marrón a efectos de la subida de calor en el flujo tanto del ambiente externo como dentro de la corriente de agua. La temperatura estaba siempre a varios grados más alto de lo normal. Entonces las raíces comienzan un proceso de desintegración y finalmente mueren, y mientras las hojas pierden grosor y no ganan peso. Quiere decir que se provoca un atraso en el desarrollo, las hojas también empiezan a enrollarse. Vimos en la charla anterior que por el impacto del sistema de aire acondicionado, las hojas de una planta en el experimento este de Texas se habían enrollado. Ese es otro tipo de situación que tiene que ver con el cambio de las condiciones de energía, lo mismo que sucede en el otoño en los países previo al invierno. Generalmente las hojas, al verse en esas condiciones, se achurruscan, se enrollan
La planta ya no necesita de las condiciones de las hojas porque se prepara para botar todas sus hojas para la entrada del invierno. Pero en este caso en particular, cuando el calor también es excesivo, pasa un fenómeno similar al que se da durante el otoño. Entonces, deja de ser frondosa en este caso el cultivo de la lechuga, y pasa a verse como completamente apachurrada, por decirlo. Entonces surgió, digamos, la idea de hacer una mezcla de los tres tipos de gans en una botella con tapa roscable, es decir, que los gans colocados en una botella plástica tipo bebida, con una carga de 70% de gans de agua de mar, un 15% de agua de CO2 y un 15% de metilo, se puso sellado en esta botella, es decir, el agua no iba a estar en contacto directo con los gans. No se trataba de regar los gans en el flujo de agua, sino que simplemente la botella iba a estar en contacto con la corriente de agua sin ser destapada. Quiere decir solamente manifestando los campos de energía que irradiaban hacia el flujo de agua. Fue de esa manera como se arrancó este experimento. Aquí podemos observar el cuello de la botella con su tapa sellada, colocada en uno de los espacios destinados a las plantas. Al lado derecho, donde está la flecha, se observa, apenas se observa, está ahí colocada la botella con los GANs. Lógicamente hay otros elementos que después vamos a ver que contribuyen al mejoramiento del ambiente energético en el cultivo. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, ver unas bobinas en el piso, seguramente de cobre nano recubierto, como parte del experimento, pero luego de 25 días más tarde ya vemos el cultivo completamente frondoso, abundante y de hojas completamente vivas. Aquí observamos nuevamente dónde se ubica la botella y el entorno en el cual no solamente es el entorno inmediato, sino podemos ver la imagen anterior, es todo el hecho. No es únicamente el área donde están los GANs, sino es toda la platabanda de cultivo, digamos. Y entonces aquí podemos ver que inclusive en el área misma donde está la botella, las raíces no están todavía en esta condición de entrar al proceso de pudrición, sino que se encuentran completamente vivas 25 días posteriores a haber iniciado la prueba. Entonces acá tenemos el ejemplo a mano izquierda de un cultivo donde no se colocaron los GANs ya al sol de mediodía a 30 grados Celsius se observa el efecto de marchitez, mientras que a mano derecha observamos la lechuga ya en el agua plasmatizada, eh, que no ha estado en contacto directo con los GANs, sino en contacto con el campo de energía que generan los GANs. Y entonces aquí tenemos una muestra de qué es lo que pasa con las lechugas fuera del sistema de plasma, donde se ve que se vuelven café oscuras las raíces, mientras que se guarda la vitalidad de la lechuga que estaba en contacto con el agua plasmatizada por el campo de energía.
Entonces, lo que se observó en este experimento que hubo una diferencia bastante notoria en cuanto a las raíces que crecen con el sistema de agua de plasma. Y evidentemente estos problemas también se dan en condiciones cuando el clima es demasiado frío o demasiado caliente, por lo que se establece que los campos de energía permiten que las plantas puedan soportar las altas temperaturas del agua y de la atmósfera, a más de considerar que se trata de un sistema eh, cerrado de cultivo, como en el caso de los invernaderos. Como consecuencia, entonces, el calor es constante y intenso. Entonces son los campos de energía los que permiten que las plantas puedan soportar estas condiciones adversas de las temperaturas tanto en el agua como en el ambiente, y en 4 semanas se pudieron cosechar cuando normalmente demora 6 a 7 semanas durante los periodos calurosos del año. Es decir, que a más se logró, digamos, por lo menos unas 2 semanas de cosecha anticipada. Y cuando el calor de mediodía es muy intenso, entonces las plantas se marchitan, pero las que estaban bajo los campos de energía se restablecen completamente y cobran vitalidad. En este caso podemos recordar el ejemplo de Texas que vimos la semana pasada, donde las plantas, luego de un periodo de haber estado en el florero, prácticamente habían durado un año bajo las condiciones de plasma, y una vez que se renovó incluso el agua de plasma, aquellas que estaban casi mostrando ya casi muertas, pudieron recobrar completa vitalidad e incluso empezaron a generar brotes, a pesar de que la planta ya no tenía nada de contacto con su planta inicial, con su planta madre. Entonces, una vez que la planta recibe los campos de energía, los campos plasmáticos, puede continuar su vida física, pese a que está completamente desconectada o ha sido cortada incluso meses antes de su matriz o de su planta madre. Entonces, las lechugas se observan tal cual serían temporadas de crecimiento como en la primavera y el otoño. En el caso del clima de 4 estaciones, en nuestro país nosotros no tenemos 4 estaciones, diríamos que ni siquiera tenemos 2, sino que tenemos estados del tiempo. En un mismo día puede llover y hacer sol, eh, es decir que no existe un periodo de lluvias muy frecuentes, por lo tanto, las condiciones casi siempre son de que finalmente hay equilibrio en el clima. Pero en el caso de los países con 4 estaciones, estos factores pueden ser bastante adversos. Entonces, con el experimento se consiguió que tan solo agregando esta botella con tapa rosca, botella sellada, de 50 mililitros de GANS en contacto con el flujo de agua del sistema de cultivo de 24.000 litros, el agua fue influenciada de tal suerte que fue capaz de cambiar todo el sistema. Es aquí muy importante considerar y tomar en cuenta las leyes que son intrínsecas al agua. El agua, al tener dos componentes de hidrógeno, prácticamente es una sustancia, una molécula bipolar,
que tiene memoria y estructura, y por lo tanto el momento en que recibe una información energética es capaz de contagiar no únicamente el área de objetivo en la cual se puso la información energética, sino que es capaz de inundar toda el agua que está en el cultivo e incluso invadir otras áreas con las cuales no está en contacto. Esto es una característica propia del agua con la cual se demuestra la funcionalidad de la física cuántica. Y entonces los experimentadores a partir de ahí fueron agregando más botellas de GANS al sistema de cultivo, incluyendo los 3 gas básicos, y continuaron agregándolas para mejorar, digamos, el cultivo de las 4 platabandas en las cuales se desarrollaba este cultivo hidropónico. Entonces, lo que hay que aclarar aquí, y para las personas que no conocen, es que los GANs no se trata de fertilizantes, ni son quelantes, ni es ningún tipo de material con el que se aporta al cultivo. No se consume, no se desgasta, porque es un campo de energía. Tanto captura, entrega energía, y por eso este tipo de agricultura que es basado en la energía, una de las leyes de la energía es que la energía no se puede destruir, es infinita e inagotable. Por lo tanto, los GANs son completamente estables y pueden aportar. Durante muchos años escuchamos los ejemplos de personas en las diferentes conversaciones que tenemos que están usando los GANs para tratamientos de salud y llevan 2 años dentro de unos parches, y los parches están estables, no se han dañado, no se muestran ningún proceso de descomposición de la calidad de los GANs, y siguen sirviendo, porque como principio la energía no se puede destruir. Entonces, en el caso específico de Australia, de Nueva Gales del Sur, en el occidente de Australia, estas temperaturas con más de 35 grados, finalmente los cultivos no se vieron afectadas por esta adversidad del clima debido al aporte de los campos de energía. Y a partir de ello se han seguido cosechando lechugas de primera calidad con mucho peso, intensidad de color, grosor de hoja durante todo el verano. Y con ello se ha eliminado los efectos negativos sobre el clima de los cultivos adversos, al agricultor que experimentó cosechar lechugas de buena calidad. Al agregar las nuevas botellas con GANs, se han visto resultados óptimos. En la práctica no hay, digamos, una medición exacta de cantidades. Un poco es experimentación, otro poco también se podría decir que es empírico, que en el sentido de que no se establece una cantidad exacta por número de litros de agua. Lo importante es que el campo de energía esté ahí, esté presente, y inmediatamente el agua es influenciada. Se puede decir el agua es un ser vivo inteligente que también tiene energía, alma, propósito, y por lo tanto puede guardar en su nuevo programa, en su programa modificado a nivel energético, las condiciones ideales para desarrollar los cultivos.
Entonces estos GANs que se pusieron en el agua también contribuyen a crear un ambiente energético coherente, ayudando a confrontar con éxito todas las adversidades de los climas en condiciones extremas. Preguntas, diálogos, aportaciones. Sí, Jorge, yo tengo una pregunta. Entonces, esas lechugas estuvieron alimentadas por los excrementos de los peces, ¿verdad? Sí, en este caso en particular sí, inclusive eh, inclusive en cierto momento del proceso, por las condiciones adversas, cuando no se manejó bien el tema del agua, no a efectos de los GAN, sino por saturación, muchos peces murieron, afectándose el proceso de cultivo, pero en este caso los peces estaban siendo utilizados a favor del cultivo y no al revés. Entonces, en ese sentido, es importante también considerar que siempre tiene que haber un equilibrio entre diferentes especies vivas. Y lógicamente, al parecer, en ese tipo de cultivo no se tomó en consideración ese equilibrio que debía establecerse. Pero en esta parte solo estamos eh, relacionándonos con los beneficios del experimento de haber transformado la naturaleza del agua. Esta tecnología de transformar la naturaleza del agua y darle energía es que cuando el agua atraviesa por un núcleo energizante, este núcleo puede ser, por ejemplo, un campo magnético, puede ser una figura geométrica o incluso la intencionalidad del ser humano, la actividad biopsíquica. El agua se estructura y se impresiona de los campos de energía. Sabemos que los campos de energía son magnéticos y gravitacionales, pero aquí voy a explicar sobre un tercer campo, el que yo llamo el campo de torsión. Ese campo tiene que ver específicamente con la actividad biofísica o biopsicológica del hombre, que es capaz de influenciar también sobre el agua, y no únicamente sobre el agua, sino sobre todos los procesos. Entonces, la emocionalidad del ser humano, siendo una expresión de su alma, de su espíritu, influye sobre su propia fisicalidad. Quiere decir, el campo emocional es mucho más fuerte que el cuerpo físico. Es por eso que se puede explicar que personas que han estado en condiciones de recibir una intervención quirúrgica por la presencia de un tumor que tenía que ser eh, extirpado y han estado en un hospital previo a la operación, y a último rato se les hace un examen y los médicos se encuentran con que ya no está el tumor por el cual iban a operar. Los médicos hablan de una remisión espontánea del tumor. Lo que realmente sucede es que esa persona, sea por temor o por un amor excesivo o un deseo inmenso de vivir, por su intensa emocionalidad humana, sin saberlo, sin conocerlo, está creando un agujero de gusano por donde es capaz de extraer el tumor. Estos, evidentemente, hoy por hoy ya son tecnologías y se pueden aprender. Existen escuelas para este tipo de aprendizajes, donde el ser humano puede desarrollar todas estas habilidades y destrezas que más bien están vinculadas con la conciencia.
En cuanto al manejo de estas energías plasmáticas que son capaces de transformar la naturaleza del agua y crear una atmósfera energética que nos facilita un crecimiento sano y saludable de todos los cultivos, lo más importante comprender es que estamos como trabajando con la parte que podríamos decir corresponde al hardware. Es decir, estamos trabajando con la materia, pero la influencia de la energía es como crear un software, como crear un programa y lograr que la materia se someta al desarrollo de la energía, porque la energía antecede a la materia, así como la conciencia antecede a la realidad. En tal sentido, es muy importante la actitud, la emoción, el sentimiento, el pensamiento de la persona que está elaborando los elementos con los cuales va a trabajar los GANs para favorecer estos procesos de cultivo o cualquier otro proceso como puede ser los procesos de depuración del agua para el mejoramiento de las condiciones de la naturaleza. A ver si, no sé si está Yanni, que ya nos estaba haciendo mucha falta. Sí está él. Yanni, ¿podrías aportarnos, por favor? Hola, hola. Por ahí ¿estás, Jenny? Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, Jenny. Sí, gracias, Jenny. Sí, Liliana, escucho y me alegro mucho por estar aquí. Bienvenido, Jenny. Siempre serás bienvenido. Por ahí, Jorge, te solicitaba para que nos compartieras tus experiencias. Sí, Liliana, ahora estoy preparando, trabajo con una tierra, casi 2 hectáreas, preparando un oasis de cero. Y ahora estamos en la etapa de la preparación de los ganses, porque aquí todavía es inviernos, perdón. Así que estoy preparando todas las etapas, paso a paso, con foto y vídeo, para poder presentar a todos cómo se hace. Y si tenéis preguntas y cualquier cosa, mucho mejor para mí también. Gracias. Yani, a mí me gustaría preguntarte, es con respecto a lo que vimos ahorita con las lechugas, el cultivo de lechugas. Aquí en este caso les estaban proveyendo el excremento de pescado, pero yo me pregunto si tú has hecho alguna clase de experimento con alguna clase de vegetal que no le hayas puesto ninguna clase de alimento como en este caso el excremento de pescado, sino simplemente nada más con los ganses. Sí, he hecho varios experimentos y nosotros no utilizamos otras cosas, solo el plasma líquido, el aminoácido y lo que es más importante, los campos. Ya
Uno de los experimentos es donde, claro, estamos poniendo las semillas en la tierra, pero en lo que al respecto con lo del agua, hace 2 años en Provence hemos hecho un experimento. Hemos recogido del mercado todo lo que se tiraba, lechuga y otras cosas, pero estamos hablando de lechuga. Y aquí, por ejemplo, lo que tenían que tirar, como pues, decían que ya no son buenas, he cogido todas las cajas con lechuga y en Provence hemos puesto en cajas de plástico con agua, cajas grandes de unos, me parece que 30 litros, y dentro tenía probetas pequeñas con gas. Esa lechuga, después de estar unos 3 horas en aquaplasma, se han quedado casi como fueron sacadas del huerto. Y se quedaron fuera de la nevera 2 semanas más. Estaban muy, muy bien. Y lo que estaban nuevas en el frigo ya se han estropeado, pero lo que han estado en aquaplasma no lo ha pasado nunca. También he dejado muchas plantas en agua, menta y otras plantas, para mostrar cómo una planta, si está en aquaplasma, va a hacer nuevas raíces y se puede multiplicar. Pero como he dicho, no hace falta utilizar otras sustancias, como aquí los excrementos de peces ya no son necesarios. Porque en el nivel de campos, ya como sabemos todos, el carbono es lo que hace la conexión. También, si utilizamos el ZNO, que es la parte emocional, que es muy importante también para las plantas, pero para tener resultados en lo hidropónico, también hay que hacer el gas de CO2, pero en el poder de magnesio. Nosotros aquí en Rumanía lo hemos hecho el reactor de CO2, pero en vez de utilizar el sal normal, clorura de sodio, hemos utilizado clorura de magnesio, el sal de magnesio. Y he visto en todos los experimentos que donde he puesto el CO2 en el poder de magnesio, las plantas son más vigorosas, crecen más altos y hacen más frutas. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta, Yani. Cuando se hace el magnesio, ¿se coloca el magnesio en el gas de CO2 o se hace aparte? Pues mira, como he dicho, utilizas una bobina de cobre, una bobina de zinc o placa que tienes a mano, y para estar segura que haces el CO2, la conexión entre las dos placas, puedes utilizar un LED, pero en vez de utilizar la sal, por ejemplo, yo aquí utilizo 9% el sal. En vez de utilizar el sal, el sodio, he hecho la clorura de magnesio. Y se han hecho un CO2, pero en el poder de magnesio. También el gas de magnesio se puede utilizar, se puede hacer utilizar una placa de magnesio nano y una placa de magnesio. Pero es un poco más difícil de encontrar el magnesio, la barra de magnesio. También otra cosa que se puede utilizar en vez de clorura de magnesio, se puede utilizar el sulfato de magnesio.
Yo aquí lo he encontrado en tiendas de productos naturales. Gracias, Jenny. Otra cosa, para hacer una casita para plantar en hidroponio, ¿qué tipo de manta o plástico se usa para cubrir esa casita? Pues aquí depende qué encuentras en tu país. Eso es un poco diferente de cada país. Pero normalmente todos los experimentos que he hecho, yo he utilizado tubos de plástico de eso que se utiliza para el agua. Okay. Y aquí yo siempre, antes de utilizar una caja o cualquier cosa, le estoy antes cubierto. Y entonces, si tienes el tanque o recipiente donde vas a hacer eso, hay que nano cubrirlo antes. Y eso con la sosa cáustica lo puedes pulverizar y dejarlo una semana antes de utilizarla. Si lo vas a hacer, vas a ver resultados muy, muy diferentes si quieres hacer otro experimento donde no estás nano cubriendo los recipientes. También si tienes la posibilidad de hacerlo con los tubos por donde se va en el agua para recircular, es mucho mejor. Y también hay otra manera de hacerlo. Hay un dispositivo de, digamos, ampliar la energía, que también se hace con tubo de cobre nano, tubo de zinc nano cubierto y hierro zincado. Y se puede hacer encima de las mangueras, o si el agua vas a recircularlo por ese dispositivo, ya ves, vas a tener un aquaplasma. Y entonces, como donde están las raíces, la planta tiene el alma y tiene el medio, ya no se va a alimentar solo del aquaplasma que va a circular, también va a absorber todo lo que es necesario, una parte de que es necesario del aire al nivel de los campos. Y por eso la lechuga que se ha mostrado aquí en el curso, ya eso se ve que se están alimentados a nivel de los campos más de como el agua. Gracias. Gracias a ti, Yanni. Janet tiene la mano levantada. Adelante, Janet. Gracias, buenas noches. Una pregunta. Este funciona para todo tipo de productos. Por ejemplo, puedo sacar pimentón o tomate cherry o algo así. O solamente me funciona para hojas, espinacas, acelgas. Pues si preguntas eso, yo te pregunto otra cosa. ¿Qué te parece cómo es la mejor para una planta? ¿Estar en el agua o en la tierra? Pues con esta técnica mejor en el agua. Sí, ok. Entonces te voy a responder con el entendimiento que tengo hoy y lo que he visto. Si tienes la posibilidad de poner las semillas en la tierra, mucho, mucho mejor. Si no tienes otra posibilidad, sí que puedes hacer cualquier cosa que quieres. Pero, por ejemplo, si estamos considerando que la planta tiene un alma, entonces vamos a intentar crear un medio que es muy, muy, muy similar con lo que está en la naturaleza. Pero cierto, si lo hidropónico se utiliza en este planeta de miles de años, no es por la primera vez. Y
Pero sí que tienes razón. Para las espinacas, lechuga y hay otras plantas que les gustan mucho el aquaplasma líquida es maravillosa. Pero si vas a tener, como te he dicho, la tierra, también en la tierra tienes que hacer eso porque como la planta tiene que continuar su vida, su experiencia, tiene que tener las semillas, eso lo mejor sale en la tierra de como en lo hidropónico. Gracias. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Santi. Gracias. Ya que hablaron del magnesio, Gianni habló del magnesio, yo hoy coseché mis primeros GANs de magnesio, así que mañana les voy a compartir el trabajo porque lo escribí todo. Y me resultó trabajoso, pero fácil. Conseguí una barra de magnesio que se vende en las ferreterías, que son para ánodo de los tanques de agua, de calentadores. Así que debería haber en todos lados, ¿no? Supongo. Así que mañana les voy a compartir eso. Y quiero hacer una pregunta. Si hay, digamos, se me ocurre todo esto, si hay debe haber un catálogo de las plantas, qué minerales son los que las plantas, cada tipo de planta son los adecuados para dejar de hacer fertilización y aplicar la tecnología GANS en cada caso, ¿no? No sé el tema de la lechuga, por ejemplo, qué minerales serían los adecuados para agregar, por ejemplo, o magnesio o lo que sea, no sé. Eso lo saben más los agrónomos. Pero es una pregunta que se me ocurrió hacer. En el caso de estas lechugas, ¿qué minerales, si estaría bien agregar GANS de los minerales que necesita la planta y cuáles son los minerales, ¿no? Pues de lo que conozco no hay un tabel hecho con todo eso, pero vamos a ver, intentar verlo más de la interacción de los campos, de cómo en la fisicalidad, porque aquí la base tenemos, como he dicho, el CO2 como la conexión. El sangre de los hombres verticales o de las plantas, en la base tiene el magnesio. Si vas a ver, mirar la hemoglobina, vas a ver que es muy, muy similar con lo de las plantas. Pero vas a ver una diferencia. En la hemoglobina tenemos el hierro en el centro. Para las plantas tenemos el magnesio, que ya sabéis todos que es el sangre. Entonces, yo aquí que utilizamos para alimentar las plantas, en la base de la tierra, bueno, tengo bajo de la tierra también, como ya sabéis, hecho regado con el nanoplante, que lo obtengo con plantas y sosa cáustica. Después, con CO2 ZNO, aquaplasma. Y una vez a la semana, con CH3, regar la tierra. Como he dicho, nosotros nunca no hemos pulverizado las plantas, porque he visto que no les gusta mucho eso. No importa si es aquaplasma o no. Y he visto muchos compañeros de aquí de Rumanía han pulverizado las plantas y en vez de obtener resultados muy buenos, la planta ha crecido muy, muy grandes y muy fuertes, pero no han hecho los frutos. Y entonces cuando me preguntaron, fui a ver qué ha pasado. Le he dicho, han estado forzando las plantas crecer más energía con el CH3
de lo que necesitaba. Y entonces yo he hecho, como he dicho, ahora lo que tengo en el Oasis Petrilai, el mío y del Nico, y ahora lo hacemos en otras ciudades. Encima de la tierra voy a poner, tenemos CO2 y CO2 en el poder de magnesio. Y luego a una altura de casi 2 metros, tengo las probetas con CH3. Y entonces, en ese medio, en el invernadero he pulverizado el plástico con plasma y afuera he hecho los infinitos. Ya nosotros tenemos un medio donde la tierra se ha regenerado completamente. No es necesario utilizar otros minerales, otras cosas, porque ya en el medio tiene todo, absorbiendo todos los campos necesarios. Por eso han aparecido muchas plantas que se creían que desaparecieron. Aparecieron insectos también, y no puedo decir, los pájaros y todo eso en el oasis está lleno. Y por eso los minerales y todo lo que vas a utilizar, al principio lo utilizas para compensar la tierra para años de utilizar las químicas. Pero si no, no es necesario. Otra cosa que puedo decir, lo mejor para equilibrar la tierra que tienes es utilizar las mismas plantas que tienes en la tierra. No importa qué plantas son, recoges poco de cada planta y haces lo que he dicho, nanomateriales con sosa cáustica. Yo utilizo 3% de sosa cáustica para 30 gramos para 1 litro de agua, y plantas secas como, digamos, no hace falta utilizar muchas, pero trocitos de raíces, de tomate, de pimiento, de pepino, de todo lo que tienes en el huerto. Si haces esas sosas y después lo haces en la tierra, porque los nanomateriales que vas a obtener en relación con CO2 se comporta como se comporta el aquaplasma de una copa una vida. Tienes el gas en el recipiente, digamos, de 100 litros o 25, el recipiente no importa lo que hay. El gas lo tienes debajo con nanomateriales, eso que he dicho, de plantas, y solo utilizas la mitad del agua de arriba y estás llenando el recipiente siempre. Y vas a tener para siempre una plasma que va a alimentar todas las almas de la zona. Y por eso no vas a tener enfermedades con las plantas y muchas cosas. Y eso a mí me ha pasado con, digamos, alimentarse las plantas con los campos, después de echar los ganses casi 1 año y pico. Y ya en ese año es el 3er año cuando en el invernadero no es necesario regar con agua. Y eso sí que voy a presentarlo ese año un poquito más claro y más completo, porque ya tenemos más experiencia, más completo de cómo lo hemos hecho en el Oasis Provence. Gracias por la pregunta. Sería fabuloso, Gianni. Ok, para esta noche, si estáis de acuerdo, un poquito más adelante, puedo mostrar unas fotos y unos vídeos con un dispositivo que he hecho para plasmatizar agua en un tanque de 23.000 litros de agua. Claro que sí. Excelente, Jan.
Hay una Ok. pregunta, buenas. Hay una pregunta de un señor Montero. Que dónde Adelante. tener información escrita sobre esto. Esta tecnología empezó a difundirse a nivel del mundo a partir del 2015-2016. Este es un grupo de personas buscadoras del conocimiento y que tienen mucho interés en difundir de manera permanente este conocimiento, y nuestro interés llega al punto, digamos, que sería el tipo de tecnología que va a permitir lograr que la sociedad y la naturaleza pueda ser recuperada, porque son tecnologías completamente sanas. Se puede encontrar esta información en el Internet. Existen muchos documentos poniendo en el buscador sobre la Fundación Keshe, y existen grupos en español como este grupo que están completamente abiertos a compartir el conocimiento con todas las personas. Hay personas completamente nuevas acá que por primera vez les vemos. Ojalá puedan seguirse interesando y participando. No han podido tener la oportunidad de ver las experiencias con los gangs de otros ejemplos, pero tenemos ejemplos de prácticamente plantas muertas que han podido volver a la vida con el uso de esa tecnología. Entonces, la tecnología promete cultivos sanos, saludables, y acabar incluso con el hambre que existe todavía en el planeta. Por lo tanto, creemos que es necesario para todas las personas que se conozca este tipo de tecnologías, porque es la manera en que vamos a poder, digamos, pasar por un salto tecnológico tal en que ya no sean necesarias los aportes de la industria química, que finalmente lo único que hacen es contaminar y empobrecer a los agricultores y causar enfermedades a la población. Entonces, en ese sentido, esta tecnología está defendida y sostenida por este grupo, porque lo que queremos es una naturaleza completamente saludable para todas las personas, la sociedad, para este planeta. Gracias. También quería añadir otra cosa con respecto a la información. En la Fundación Keshe también se hace cursos de agricultura con el doctor Gatua, donde hay toda la información cómo, de qué y por qué se hace todo eso. Eso es una cosa. La otra, con respecto a la presentación y con lo de los minerales. Si has visto, se han dicho que han utilizado el gas de agua de mar. Pero estamos hablando del gas de agua de mar, no de Hormuz. Y entonces, como sabemos todos, en el agua de mar encontramos todos los minerales y todo lo que es necesario para las plantas. Y por eso, para quien tiene la posibilidad de hacer el gas con el agua de mar, maravilloso. Nosotros lo hemos hecho con agua del Atlántico, del Mar Negro, Mediterráneo, Adriático. He hecho muchos experimentos con agua de muchos sitios de la Tierra y con muy buenos resultados. Pero también si no tienes agua de mar y tienes algas marinas, maravilloso. Pasa lo mismo que puedes hacer el gas. Y claro, como se ha hecho en el experimento, si vamos a utilizar solo en el nivel del campus, no el contacto directo, entonces las plantas van a absorber solo lo que es necesario y por eso van a vivir
muy, muy feliz. Y claro, todos los que van a consumir de estos productos ya no va a querer consumir otras cosas. Gracias. Otra pregunta con respecto a las algas marinas. Si se consiguiera, por ejemplo, tierra de atomeas que son a base de algas marinas, ¿sería bueno utilizarla de forma líquida en el agua? No te he escuchado muy bien. Hay algún ruido. ¿Puedes repetir, por favor? Que en el caso de conseguir tierra de diatomeas que son a base de algas fosilizadas, ¿sería posible utilizar esas diluidas en el agua? Sí, puedes utilizarla, pero también si vas a hacer el GANS con esta solución, ya le vas a hacer de una vez y utilizarla toda tu vida. Y es mucho mejor, como te he dicho, al principio es muy, muy bueno echarlo en la tierra para reequilibrarla, porque ya sabemos se han utilizado químicas y por eso. Pero después de eso, una vez que comprendemos que las plantas se pueden alimentar al nivel de los campos, es mucho mejor, porque entonces nosotros ya tenemos una relación con las plantas. Digamos, relación emocional, relaciones de alma a alma. Entonces, una planta en un medio donde puede coger lo que necesitan, nunca se va a enfermar. Eso ya lo sabemos todos. Y por eso hay que intentar utilizar al principio todo lo que tenemos a mano al nivel bio, pero hacerlo el GANS para empezar a trabajar al nivel de interacción de los campos. Gracias. Buenas noches a todos. Una pregunta para Yani. En la primavera de este año yo tengo unos almendros y cuando dieron la flor las pulvericé con la copa 1. Luego dieron muchísima fruta, las ramas estaban repletas de fruta, pero cayeron heladas durante 2 semanas, se quemaron la fruta y se cayeron todas. ¿Qué se podría hacer? Pues lo primero, intenta no pulverizarlo. El señor Kesh me ha dicho varias veces que una planta es mucho mejor echar aquaplasma alrededor de las plantas, no echarlo en las hojas. Porque vamos a ver, la lluvia es una cosa y en unas condiciones. Y os aseguro por mi experiencia que como puedo sentir y tengo las relaciones con las plantas, he visto y he sentido que no les gustan. Y por eso yo nunca lo he hecho. Y no eso de antes de utilizar la tecnología del plasma. Solo he regado las plantas por la noche, digamos, pero muy poco y muy fino antes de utilizar la tecnología del plasma y plasmacultura. Pero cuando comprendí lo que pasa en la relación, cómo se alimentan las plantas y todo esto, ya nunca no he pulverizado las plantas. Sí que hay situaciones cuando es necesario, cuando la planta tiene alguna enfermedad. Pero aquí hay que tener en cuenta cómo trabajar con los ganses y los aminoácidos. Porque el señor Kesh ha dicho, me parece que hace 2 semanas ha explicado más, cuando ha dicho que si una planta tiene una enfermedad, hay que en vez de utilizar el aminoácido de CO2, utilizar más el aminoácido de ZNO para reequilibrar
el problema emocional de la planta, que es similar con la manifestación de las enfermedades que tenemos nosotros. Así que hay que comprender un poquito. Gracias. Creo que Hugo se me durmió, así que Néstor tiene la mano levantada, creo. Adelante. Sí, buenas noches. Quería comentar una experiencia con respecto al uso del plasma en las plantas. Me pasó que en una oportunidad tenía una planta de tomate ya grande, fuera de época, no sabía de épocas de plantar y bueno, me surgió esta planta y la fui cuidando hasta que en una oportunidad me ganó una helada y amaneció todo blanco. Entonces agarro, tomo un poco de plasma, CO2 y zinc y le rocío por completo a la planta que estaba totalmente blanca de helada y me fui a trabajar todo el día. Cuando regreso a la noche me fijo con una linterna y a la planta no le había pasado nada. El plasma lo protegió de que se quemara por la helada. Sí, así es. Y aquí ha pasado mucho. Además que hace mucho frío. Y en los invernaderos, eso que hemos hecho, los domos que están hechos con plasma, también no hemos tenido problemas con heladas y todo eso. Es maravilloso. Gracias. Gracias, Yanni. Yanni, me imagino, yo estoy empezando y tengo unas matas de tomate y en una ya me empezó a fastidiar la famosa mosca blanca, le llamamos acá, que es la que da, o aquí le llamamos la enfermedad, esa le llamamos el mosaico, que es un amarillamiento y acolochamiento de la hoja. Pero esta matita es como la más desnutrida que tengo porque está en una ranura de una torta de cemento y yo allí empecé a cuidarla. No dispone ella de mucho espacio para crecer, digamos, porque las otras que están colocadas en tierra y tienen espacio no tienen ese problema. ¿Qué me sugieres que haga con esa plantita? Pues lo mejor, si puedes mostrar una foto con la zona y todo eso, puedo ver y decir muchas cosas, pero necesito verlo antes. Lo primero que puedo decir en esa situación, cuando veo que una planta no se siente bien, intento compensar alrededor de ella, echar con bolas, con GANs o con tubos, anillos, pero compensar hacer el medio para que la planta pueda recoger todo lo que necesitan. Porque claro, las plantas quieren su libertad y su espacio, como todos nosotros, como todas las almas. Y entonces eso es lo que podemos hacer. Pero si puedes mostrar una foto, entonces podemos ver más. Gracias. Gracias, Yanni. Sí, acá ya estoy de noche y sí he olvidado hacer la foto. La voy a hacer mañana durante el día y de ahí vemos cómo te la hago llegar. Puedes ponerlo puedes ponerlo en el grupo de Telegram
y lo puedo ver. Aquí me pasa una cosa. A veces ando por zonas de montaña donde no tengo internet y por eso a veces no me puedo conectar, pero como bajo y tengo internet, yo miro todo lo que se publican y todo eso. Ok. O si lo- ¿En cuál de todos los grupos? Porque, bueno, yo estoy en varios, pero no sé en cuál prefieres tú que lo ponga. El de agricultura, Ah, ok. en el Telegram. O si no, Ok. si no me lo puedes mandar por personal, por el Telegram o en el chat, donde te parece mejor. Ok. Lo intentaré ponerlo en el chat para que así todos nos alimentemos de la información. Es mucho mejor, gracias. Ok, te agradezco. Gracias. Si no, perdón, si no hay más intervenciones, podríamos cerrar y sin dejar de invitar a todos a seguir participando, incluso a las personas nuevas. Una pregunta rápida, si se puede. Sí. ¿Cómo se deletrea la palabra de búsqueda en internet de información? Le puse en el chat. Ah, perdón, En el no chat lo vi. suyo. Perdón, gracias. No lo vi. Sí. En todo caso, si usted tiene verdadero interés, puede pedir que le incluyan en estos grupos porque están todo el tiempo en conferencias, en enseñanzas, en lecturas, tratando de difundir lo más que se pueda este conocimiento, porque estamos conscientes que este es el modo en el cual, desde el punto de vista de la técnica, se va a cambiar la condición de este planeta. Ok, gracias. No, yo tengo como 15, 20 minutos de que me metí. No sabía de este grupo. Alguien me lo dijo y entonces estoy recién ingresando. Sí, muchas personas están nuevas acá. Jorge, por ahí en el chat les pongo los grupos a los donde pueden accesar y ingresar ahí. ¿Vale? A ver. ¿Aló? Sí, adelante, Tulia. Sí. Bueno, quería comentar que dentro de mi colección de GANs que estoy por aquí buscándoles trabajo, tengo GANs de mar y tengo GANs de sal. Bueno, los de mar ya se los apliqué a mi vivero de café, que está recién trasplantado y pues las planticas cuando se trasladan se estresan un poco. Primero les puse CO2 y no, pues como que no vi mucho diferencia. Y ya les puse ahora el GANS de mar y acabo de ir a revisar mi vivero y todas las maticas que tenían la cabecita para abajo ya la tienen levantada. Entonces les gustó más el GANS de mar que el CO2. Y pues a nosotros aquí en Colombia, digamos en la parte central, no nos queda fácil conseguir agua. Estos los tengo como un tesoro, porque una amiga me trajo el agua de Santa Marta. Me trajo una botella de agua de mar y con eso hice esos GANs y los tenía por ahí guardaditos. Ajá. ¿Sí? ¿Puedo preguntarte cómo has hecho el GANS de agua de mar, por favor? Esto los hice como en el 2017, entonces no es que me acuerde mucho cómo los hice. Sé que con la fórmula que estaban dando en ese momento, sé que les puse soda cáustica, pero no, las proporciones ahora no
No, no las voy a recordar porque casi todos los GANs que tengo acá son de el 2015, 2016 y 2017. Sí, sí, lo conozco. Sé que los hice con soda cáustica. Ajá. Sí, Y los de sal los hice con soda cáustica. es maravilloso y Ajá. puedes hacer una cosa, multiplicarlo. Por ejemplo, lo que tienes el GANS de agua de mar, solo tienes que hacer un reactor de CO2 con agua que tienes a mano y solo hay que poner un poquito de GANS de agua de mar en el CO2 y lo vas a hacer Sí. más cantidades. De alguna manera puedes copiar los campos. Pero al respecto a lo que me has contado, cuando has hecho con el agua plasma de CO2, has hecho la conexión. Por eso ha Sí. funcionado el GANS del mar. Eso pasa, Ya. no se ve del principio, porque necesita un poquito de tiempo hasta cuando se levanta. Pero lo que has hecho en tu experimento, con el CO2 que has hecho antes, has abierto la comunicación. Y eso siempre hay que hacerlo en la agricultura. Siempre el CO2 es la base porque es la conexión, no solo las plantas. También para nosotros y en general en ese planeta. Es la comunicación. Gracias. Ok. A Gracias, ustedes, Yanni. gracias. Y con los GANs de sal, ¿qué se puede hacer? O sea, los de sal sí fue de sal marina que los hice. Pues lo puedes utilizar normal para regar, para pulverizar. Si me acuerdo bien, me parece que sí, hay que tener cuidado porque en 2015, 2016, en ese momento se utilizaba, me parece que hasta 30% del sal. Y eso fue un experimento con mucho sal. Por eso, si quieres activar cualquier GANS, si tienes un GANS de mucho tiempo, de CO2, no importa, puedes tenerlo de 1000 años. Si quieres activarlo, solo tienes que empezar un reactor de CO2. No hace falta ser muy grande. En un bote, como hacemos la copa, solo poner el zinc y el cobre nano, ya tienes el CO2. Y puedes activar cualquier GANS que quieres. Y también multiplicarlo. Y sí que aquí tengo algunos O sea, métodos. le pongo, Sí, adelante. se le coloca una parte de los GANs que tengo ahí almacenados de CO2 al nuevo reactor o de los GANs que extraigo de ese reactor, los mezclo con los que tengo. ¿Cómo es que los activo? Lo mejor cuando vas a empezar el reactor de CO2 nuevo, hay que poner del viejo, poner un poquito de GANS hasta cuando, porque cuando se está empezando a formar el GANS dentro del reactor, va a activar todo. ¿Está claro? Por campus. No, sí. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Renan de la Torre, de acá de Ecuador. Y contento de estar en este grupo. Yo soy nuevo, estoy escuchando con mucha atención toda esta maravillosa tecnología para los cultivos. Gracias a Jorge que me invitó, estoy ahora participando. Y yo, la verdad, no tengo un cultivo como tal, sino que estoy en un proyecto ambiental de industrialización de residuos sólidos. Nosotros industrializamos todos los residuos de las ciudades y como ustedes conocen, un 60-65% de toda la caracterización de los residuos que tenemos en los hogares, en las ciudades, es orgánico.
nosotros vamos a tratar este material orgánico a fin de obtener abonos orgánicos, bioles y insumos justamente para la agricultura. Lo que queremos hacerlo es de una manera totalmente ambiental, apegada, digamos, a la normativa ambiental y que sea, en el mejor de los casos, lo más nutritivo y aconsejable tanto para las plantas como para el mejoramiento de suelos. Entonces, en esa línea, ¿qué podríamos tratar, digamos, con las tecnologías que ustedes tienen? Gracias. Bueno, existen ya algunos ensayos en eso, pero Yanni, ¿tú no tienes alguna experiencia con manejo de desechos con esta tecnología? Sí, claro que tenemos aquí, pero lo que quiero preguntar, de qué cantidad de restos estamos hablando. Correcto, son toneladas. Nosotros tenemos contratos con ciudades pequeñas, medianas y grandes. Por ejemplo, una ciudad pequeña de unas 100 toneladas diarias, un 65% son orgánicos, entonces tendríamos en esa ciudad cada día 65 toneladas de material orgánico. Hay ciudades más grandes que llegan hasta 500, 800 toneladas día. Y siempre será un 60-65% la fracción de orgánicos, ¿no? Entonces estamos hablando de volúmenes grandes. Sí, sí. En la tecnología Cache sí que hay posibilidades de, digamos, deshacer o reutilizar estas cosas utilizando algunos tipos de plasmas, de campos. Pero eso es un poco complejo y por eso tienes que hablar directo con la fundación y preguntar, porque ellos tienen algunos dispositivos que están ya hechos y probados. Claro, si estamos hablando de ese nivel, porque así en Rumanía yo he hecho Oasis, el sistema Oasis, que es autosostenible. Y de todos estos sitios que estamos construyendo ya no hace falta tirar nada, porque todo se utiliza, el plástico y todos los residuos que quedan por utilizar ya se reutilizan. Nosotros utilizando la misma tecnología hacemos los jabones y todo lo que es necesario. Y también con la idea muy clara, con la intención de ayudar a ese planeta para un medio limpio. Correcto. Pero lo que hacéis sí que la mayoría de las partes de todo lo que se tira se puede deshacer y utilizar, devolverlo a la tierra para ayudar a crecer a la tierra. Y por eso, bueno, es lo que creo lo mejor que podéis hacer. Gracias. Perfecto, gracias. Si nos dejan los enlaces o quizá Jorge nos pasaría el ver cómo lo podemos trabajar. Muchas gracias. Otra pregunta, con este sistema, ¿en qué porcentaje más o menos podemos estar recuperando la capa vegetal y más o menos en cuánto tiempo podemos estar estabilizando el pH de los suelos? Aquí en Rumanía yo he hecho eso. Por ejemplo, reequilibrar la tierra, ahora lo podemos hacer en unos 6 meses. Lo digo tierra donde se han utilizado muchas químicas. Y eso se puede hacer y aún también en la fundación hay dispositivos ya que están hechos, que se están fabricando. Pero sí que se puede hacer en un año regenerar la tierra.
Gracias. Excelente, gracias. Gracias a ti. Bueno, súper interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Me invitó Rosana de Ecuador. Soy de Colombia. Quedo supremamente enamorada del tema, muy interesada. No lo había conocido. Trabajo mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, no trabajo buen tiempo en la recuperación de suelos y quedo súper enamorada del tema y voy a seguir participando. Me tengo que retirar, pero muchísimas gracias. Aquí me van a tener todas las veces que tengan reuniones, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, buena noche. Gracias a ti, Janet. Buenas noches. Hola, Maru, adelante. Gracias, Lili. Una pregunta para Gianni. Es que estaba escuchando lo de la recuperación de los GANs de CO2 que se han hecho desde hace varios años. Y bueno, hay algo que no me queda claro. O sea, lo que entendí es que se hace el reactor, nuevo reactor para hacer GANs de CO2. Se colocan de los GANs antiguos, pero Por ahí se te fue la señal, Maru. A ver. ¿Se fue Maru? estoy acá. Ok. Lili, estoy acá. Ok. A ver si puedes repetirlo otra vez, Maru, porque... Bueno, mi pregunta es... Sí, es que le entendía a Gianni que para recuperar los GANs de CO2 o para activarlos, los que tenemos ya de algunos años, hiciéramos un reactor nuevo de CO2, bueno, que ya sabemos, por lo menos yo sé cómo hacerlo, que le colocáramos GANs de los antiguos, digamos, de los que tenemos ahí en reposo, pero no GANs en el reactor. Pero ¿qué más le colocamos? No me quedó claro. ¿Le coloco nueva agua normal y ya? Para poder generar más GANs o activarlos. Pues, por ejemplo, yo utilizo, cuando quiero una cantidad mayor de GANs, utilizo reactores de 4 litros. Y entonces empiezo un reactor. Coloco la bobina de zinc o placa de zinc y lo de cobre nano, bobina o placa de cobre nano. Y en ese agua con sal nueva voy a poner el GANs viejo. Sí, en el agua nueva. Sí, pero quiero clarificar una cosa. El GANs que está hecho en 2016 o antes, el CO2, está bueno. Sí. Normalmente no pasa nada. Lo que voy a hacer cuando lo voy a meter en el nuevo reactor, entonces lo voy a activar con la intensidad del comprendimiento mío y de lo que conozco hoy. Eso es lo que hacemos normalmente. Gracias. Ya. Perfecto, me he entendido. Mil gracias. Y también quiero hacer un aporte de agricultura orgánica. Yo trabajo agricultura orgánica desde hace más de 10 años. En ese momento estoy certificándome como finca orgánica exportadora. Y también les quiero contar que pues no había aplicado mis aprendizajes de plasma en la agricultura. Ahora los estoy empezando a aplicar porque ahora que regreso y me uno al grupo de ustedes, pues me encuentro con la información de las copas de vida, que estoy iniciando a hacerlas y todo el tema. De antes traíamos los aprendizajes de cómo hacer los GANs, de los reactores y todo esto. Pero resulta que las certificadoras aquí en Colombia no conocen
este tema y no aceptan que uno le aplique, digamos, a los productos que ellos señalan orgánicos que uno les prepara, les aplica a las plantas, no aceptan que les apliquemos esa tecnología. Obviamente yo la voy a aplicar, pero entonces no es fácil para las empresas grandes, digamos, si los gobiernos o las entidades grandes no conocen la tecnología. Por eso es importante meterlas en todo este cuento para que empiecen a conocer y a aceptar que podemos mejorar todo el tema, porque yo como orgánica acabo de tener un cultivo de maracuyá extenso bajo un proyecto de la gobernación, aplicando biopreparados que hago acá en mi biofábrica y aplicando pues las cosas que los ingenieros agrónomos me dicen. Pero fue, o sea, imposible liberar a ese cultivo de maracuyá de las plagas que lo atacan. Lo que yo me di cuenta es que a los animalitos les gusta la comida sana, porque todas las plaguitas querían venir a probar de mi maracuyá. Entonces voy a probar ahora con la tecnología de plasma equilibrar esto para evitar que las plagas vengan al cultivo y le hagan daño. Muchas gracias, y puedo decir que lo mismo pasa aquí en Rumanía, pero lo que han visto los que utilizan la tecnología, ya no tienes problema con las plantas, pero también los que están hechos con los papeles del bio, no hay dispositivos que te puede controlar si utilizas el plasma o no. Pero una cosa te lo voy a decir muy claro. Todos los que han comprobado, han comido los productos que están hechos con plasma, se están enamorados de eso, porque tiene otra consistencia, otro gusto que es maravilloso. Y entonces está hecho, los que tienen los huertos bio, están hechos con los papeles que está puesto en las papeles, pero utiliza el plasma. Es maravilloso. Gracias. Y también bueno, ese año nosotros vamos a empezar a trabajar con una universidad de horticultura y eso de agroindustrial. Y vamos a trabajar con ellos dentro para publicar todo eso. Entonces va a ser mejor para todo el mundo, porque lo sé que eso se hace también en otros países. Entonces sí que cuando te pasa eso, puedes ir con los papeles de otro país, bueno, con los experimentos, diciéndolo, mira, ya existen en otros países, se utilizan. Y por eso es maravilloso que podemos compartir todo eso. Gracias. Gracias a ti, Yanni, muy amable. Qué bien. Si ya no hay más intervenciones, Jorge, podemos cerrar la reunión. Muy bien, solamente voy a comentar en base a lo que he estudiado, que el agua estructurada es capaz de devolver la alcalinidad ideal al suelo, y aquí en el caso de Ecuador evidentemente no tenemos experiencias en ese sentido de haber recuperado suelos, pero sí tenemos experiencia en cuanto a que existen cultivos industriales de flores de exportación que utilizan una gran cantidad de aportes químicos para obtener una alta producción. Con el paso de los años, el suelo pierde su energía y debido a esta saturación ya no puede recuperarse, y las empresas, tratando de obtener más renta, incurren en tratar de gastar más en químicos, y finalmente terminan quebrando porque las plantas ya no producen flores a pesar de ese enorme aporte de químicos.
Entonces, el suelo queda absolutamente contaminado y se estima que de una manera normal, natural, podría demorar 1000 años en descontaminarse. Pero cuando se usa el agua estructurada o agua activada o agua hexagonal, como se conoce al tipo de agua que está cargada de energía, entonces en un periodo de 4 meses, esos suelos se han recuperado y empiezan incluso a aparecer los vermes y todos los animalitos que normalmente hay en el suelo, y se puede hacer una rápida recuperación. Claro, como digo, no se ha hecho estas pruebas, pero teóricamente esto se ha probado, sí, con éxito en el Japón. Bueno, si no existen ya más participaciones, pues cerraríamos la sala en espera de que las personas que hoy se han unido, ojalá se unan, ojalá sigan participando, porque el beneficio pues es para todos. Entonces, buenas noches con todos. Muchas gracias por la paciencia y por el aporte de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos el próximo martes. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Jorgito, muchas gracias por nuevamente incluirme. Sí, se acuerda de mí, soy Rosa Jacome de aquí de Ecuador. Y pues contenta de volver a participar con toda esta gente, personas que tienen tanto y vastos conocimientos sobre esta nueva agricultura plasmática. Muchas gracias y estaré la próxima semana. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Buenas Jorge. noches. Muchas gracias a todos. Y vamos a darle... Gracias, los esperamos el próximo martes.